La clase anterior hablamos sobre el derecho de la vivienda y ahora vamos a hablar de los derechos, pero de una manera general. Así es que voy a compartir las diapositivas para poder em, complementar los conocimientos sobre los derechos. Ya hemos visto algunos de ellos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de derechos, los derechos son aquellos que nos pertenecen a todas las personas. Son inherentes a todos los seres humanos. Significa que no nos podemos separar de ellos. Sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, religión, lengua, color de piel, etcétera, lo que sea, ¿no? Estos derechos, los derechos nos pertenecen a todos. Son elementales y esenciales en la vida de cualquier persona porque cuando nosotros tenemos derechos, vamos a vivir una vida plena en armonía. Vamos a tener un mejor desarrollo. En fin, vamos a vivir una vida plena, ¿no? Entonces, por eso es que son tan importantes los derechos de las personas. Los derechos no nacieron el día de ayer ni hace algunos años, no. Los primeros Los primeros derechos humanos nacieron a inicios del siglo XX. ya, a inicios del siglo XX, ¿les recuerda algo esta figura de aquí que nosotros ya en algún tiempo vimos atrás? Es una de las revoluciones, ¿cuál será? La Revolución Francesa. Exacto, entonces los primeros derechos nacieron en la época de la Revolución Francesa. Acuérdense que los reyes querían que los campesinos. Los reyes principalmente no querían que el pueblo tenga derechos para que no puedan opinar y sacar al rey segundo Felipe, al rey de Francia, que en ese Exacto, entonces ya había sido hermano de otro rey que ya había sido destituido. ya. Y se crearon los derechos humanos para que el pueblo pueda opinar, aunque al principio algunas personas, como por ejemplo las mujeres, no tenían derechos. Sí, exactamente. Entonces, como dice Cristian, aquí se crearon los derechos en esa revolución, el derecho a la libre expresión, o sea, a poder opinar lo que uno siente, ¿no? Entonces, ahí es donde nacieron los derechos, algunos de ellos. Más tarde, en las otras revoluciones, como la Revolución de México, también nacieron otros derechos y los últimos se complementaron después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, que es este símbolo de acá, en donde ya se dio prioridad a todos los derechos humanos a raíz de que la gente, o sea, vieron tanta violencia contra la gente, tantas muertes, el derecho a la vida, les privaron a cuántas personas de la vida, en los campos de concentración mataron cuántas personas. Entonces, por eso se crearon los derechos. Son 30 derechos que tenemos todas las personas, 30 derechos, ¿no? Y Aquí también tenemos, por principalmente se ejemplo, le aplicaron para cualquier tipo de religión, ya que cuando se estaban aplicando los primeros derechos humanos solo era para gente blanca y de religión cristiana. Por eso, al terminar la Segunda Guerra Mundial y con lo que ya se exterminó los campos de concentración nazis que tenían judíos, principalmente aplicaron los derechos hacia varios tipos de religiones y dando protección hacia los judíos para que no volviera a pasar el holocausto. exactamente, gracias, Cristian, en verdad así fue. Los primeros derechos no eran para todos, es más, las mujeres no eran consideradas para nada, solamente opinaban, los derechos eran para los hombres y tampoco para todos los hombres, porque los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Entonces era para cierto grupo privilegiado, pero con el pasar de los años se ha ido como que expandiendo y ahora sí los derechos son para todos. Hay un grupo muy reducido que no tiene derechos en los países. ¿Quiénes son? Solo un grupo reducido. ¿Quiénes serán en un país en el Los, Ecuador? los afroamericanos, los indígenas, ¿Los qué? los indígenas, No, los afros. Los presos. los presos, No. exactos. Ellos pierden sus derechos el momento en que son sentenciados. No, digamos, una persona cometió un crimen, un delito grande, mató, digamos, a su esposa.
y lo sentenciaron a 20 o 25 años de cárcel porque eso es lo que se merece, eso es lo que le dan. Entonces, esa persona pierde los derechos, ya no es ciudadano, no tiene derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a nada. No tiene derechos, ¿no? Los ha perdido. Eso se aplica hasta que salga de la cárcel, ya que aquí en Ecuador no hay pena de muerte. Exacto, se aplica hasta que salga, porque en serio no tenemos pena de muerte como otros países que sí lo tienen, ¿no? Pero algunos de aquí sí necesitan pena de muerte, pero no hay. Ya, entonces los prisioneros pierden, pero salvo algunos que son crímenes menores o delitos menores que están sentenciados a 4 o 5 años, ellos tienen algunos derechos, ¿no? Entonces, dependiendo. No tienen derecho al voto, ¿por qué? Porque si está sentenciado a 10 años, ¿de qué le sirve votar por un presidente si él no va a tener privilegios, no? Cuando él salga y habrá otro presidente de pronto. Entonces, ellos son los que pierden los derechos. Los demás, todos tienen derechos, toditos, ¿no? Entonces, son universales porque es sin excepción a todo el mundo. Los derechos son también inalienables porque no se los puede vender, no se los puede regalar a nadie, ¿no? También los derechos son imprescindibles porque todos necesitamos de ellos. Por ejemplo, ustedes necesitan de la educación, de la salud, de la alimentación, de la vivienda. Necesitamos de los derechos. También son necesarios para poder vivir en paz. Son inviolables porque nadie puede decidir qué hacer con ellos, ¿no? Y por último, son interrelacionados porque el uno depende del otro. Por ejemplo, el derecho a la vida está relacionado con el derecho a la salud. Si no tienes salud, posiblemente te vas a morir, no tienes vida, ¿no? Entonces, así funciona esto de los derechos. Aquí tenemos algunos de ellos. A ver, ustedes, señálenme porque ustedes sí pueden. ¿Cuál de ellos pertenece al derecho a la vida? Señálenlo La nomás. salud. Ya, pero utilicen sus herramientas, por ahí pónganle un No, punto. vale, está deshabilitado para anotar. Ya, a ver, ya le habilité a una persona. A ver, ¿quién, cuál de todos estos derechos es el derecho a la vida? ¿Cuál será? La existencia, Sí, a la el existencia. nacimiento. ¿Cuál de todos? Ya, muy bien. Ese que movió Lady. Ya, ese es el derecho a la vida. Lady, ¿cuál de ellos es el derecho a la libre expresión? Profe, yo sé. Ya, Es exacto. Ya, listo. A ver, ¿cuál de ellos será derecho a la no esclavitud? A ver, Cristi. el que está a la esquina superior derecha. Ya, está con las cadenas. El derecho a la no discriminación, ¿no? El del chico blanco con el chico negrito. Exacto, la no discriminación. Vamos a ver otros derechos acá. Déjame ver, ya. ¿Cuál de ellos será el derecho al sufragio? El de los monitos yendo a votar. Esos que están Exacto. amarillo así. El derecho, ¿cuál de ellos será el derecho a elegir un trabajo o a trabajar? El de la esquina superior derecha. Ya. Este de aquí que estoy señalando ahorita, ¿derecho de qué será? A la libertad. No mucho, aunque Al algo, trabajo. no, algo relacionado con la libertad, pero que empieza con D, A la libre expresión. no, empieza con D, ¿cuál será? Derecho al descanso. Todos tenemos derecho a descansar, todos. Tenemos un derecho a un tiempo de descanso, ¿sí? No todo es trabajo, no podemos estar las 24 horas del día trabajando. También hay un derecho que es el derecho al ocio. Sí existe, así es que cuando ustedes les digan en su casa que son ociosos, no se lo tomen tan a mal porque existe ese derecho al ocio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ese derecho al ocio? Que tú es ese pequeñísimo tiempo, pero bien pequeñito que te queda después de que has realizado todos tus deberes y tus obligaciones.
después de hacer deberes, de arreglar tu cuarto, de ayudar en casa, en fin. Habrá un tiempo pequeñísimo que les quede, será como una media hora, tal vez una hora, ¿ya? Ese es el derecho al ocio o el tiempo de ocio. En ese tiempo tú lo vas a utilizar como tú quieras. Nadie te tiene que decir ocioso. Como ustedes quieran lo pueden utilizar. De pronto lo pueden utilizar viendo la televisión, lo pueden utilizar en la tecnología, pero eso sí, no de una mala manera. Lo pueden utilizar incluso durmiendo, qué sé yo, lo pueden utilizar como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, existe el derecho al ocio. Acá, ¿cuál de ellos será el derecho a la recreación? ¿Que están jugando en los columpios? Muy bien. El que está acá abajo, que le estoy señalando, ¿derecho a qué será? A la convivencia familiar. Exactamente, derecho a una sana convivencia. Este de aquí, ¿qué será? ¿Derecho a qué? A un nombre y una nacionalidad. Por ejemplo, mi nombre es Cristian y mi nacionalidad es ecuatoriana. Ya, muy bien. Y por último, este de acá, ¿derecho a qué? Derecho ante la discriminación racial con los policías, algo así es. Ya. Bueno, aquí el gráfico más o menos muestra eso, pero en realidad este derecho de aquí es el derecho a la no Antiviolencia, detención. antiviolencia policial creo que es. Se llama derecho a la no detención ilegal. Nadie puede detenerte cuando tú vas caminando por la calle, no pueden acercarse los policías y sospechar que eres un ladrón, digamos, y te puede detener solo por sospechar. Entonces deben haber pruebas primero para que te puedan detener. De lo contrario, nadie puede detener a nadie, ¿sí? Por las calles. Y como estos hay más derechos, chicos, como les decía, son 30 derechos. Ismael, ¿estás atendiendo? Si estás atendiendo, Ismael, ¿no es cierto? Porque parece que estás viendo a otro lado, yo no sé a dónde. Haz el favor de mirar al frente. Ya, entonces ese es el asunto, jóvenes. Tenemos 30 derechos para nosotros poder gozar de esos derechos. Tenemos 30, pero lamentablemente a algunos se les cumple porque tienen dinero y a otros no, por el hecho de que no se tiene dinero, por la pobreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, no todos podemos tener el derecho a la salud. A los que tienen dinero sí corren a los hospitales, pero quienes no, se aguantan en la casa, a veces les duele tanto y a veces incluso mueren en sus hogares por no tener el dinero suficiente para dar válido a estos derechos. Ya, chicos, entonces con eso, por favor, vamos a hacer un organizador gráfico aquí. A la primera hora sí les alcancé a revisar el libro. El único que se quedó con 0 fue el señor Merino. Y también se quedó con 0 el otro estudiante que ya le tengo anotado porque no me presentó el trabajo. Ahorita vamos a hacer todo sobre los derechos y en la otra hoja de su cuaderno usted va a hacer un collage sobre los derechos, ¿no? Ahí va a buscar algunos de ellos, los imprime y hace un collage de los derechos. Entonces, ahorita vamos a trabajar aquí en el cuaderno. Bien. Ya. Vamos a poner ahí. Déjeme pensar. Bueno, en la parte de acá arriba nosotros vamos a poner el Estado y los derechos. El Estado y los derechos. Copiar a todos, por favor, ¿sí?
Vamos a hacer una especie de, en toda la hojita del cuaderno. O sea, la línea va a bajar solamente del un lado ustedes, ¿ya? Bajan del un lado la línea y luego como una especie de un paréntesis o de un corchete, algo así, ¿ya? Ya. Y en la parte de acá adentro vamos a escribir, a ver, les voy a bajar un poquito el tamaño para que puedan observar. Ya. Aquí con líneas dentro vamos a poner lo que simbolicen. Primerito. Aquí abajo vamos a escribir sobre los derechos. Profe, ¿podría estar un poco para ver el título? Ya le va. Y ponemos los derechos humanos son inherentes a todos los seres. Y a ver, déjame ver. Ahí, ya. En el primero. Solo que yo sí necesito insertar un cuadrito. Ustedes no. Aquí. Ya. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Profe, no se ve muy bien, ¿le puedes acercar la imagen? Y ya le voy a subir, tranquilo. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas porque todos los tienen, ¿no? Sin distinción alguna de nacionalidad, de edad, nacionalidad, coma, edad, coma, religión, coma, coma, sexo, coma, cultura, etc. Ya, segundo guión. Ya. También vamos a poner, son esenciales para la vida puesto que nos ayudan a desarrollar y vivir en plena armonía. Otro guión.
El Estado no puede privar, a ver, el Estado es el encargado de vigilar los derechos de las personas ¿En dónde está estipulado esto de los derechos? ¿Cómo se llama ese libro? Empieza con C. En la Constitución. Ya, en la Constitución. También tiene otro libro, otro nombre la Constitución. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre que también empieza con C. ¿Cómo se llama también la Constitución? A ver, piensen, chicos. ¿Cómo se llamará la Constitución? Tiene otro nombre. Les cuento 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, no han sabido, les voy a decir. Se llama Carta Magna. Así se la conoce también a la Constitución. Incluso algunos le dicen la Biblia del pueblo. Porque es un libro sagrado en donde están todas las normas de la Constitución y no pueden violarse esas normas, ¿no? Por eso se le conoce así. Todos ustedes tienen la opción de poder ver la Constitución en el internet, ¿no? Es un libro que esté bajo llaves, por cierto, ¿no? Y ahí hay derechos para todos. De pronto hay derechos para los jóvenes, para ustedes, derechos que a usted sí le competen, ¿no? Porque hay a veces jóvenes que dentro de los hogares están siendo maltratados. Entonces también hay la ley que ampara derechos que amparan a los jovencitos. Pero ojo, no vaya a confundir con que a veces usted no realice alguno de sus deberes y su padre lo reprenda o su madre le reprenda. No, no vayan a pensar que eso también es castigo. Entonces, primero hay que analizar bien, porque la reprensión de un padre y el castigo no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en el caso de que hubieran niños que están siendo agredidos dentro de sus hogares, maltratados físicamente, hay leyes que les amparan a ellos. Ya. Y vamos a poner también, a ver, dejará espacio entre esos guiones, no amontonará mucho, por favor, ¿no? ¿Cuántos derechos tenemos todos en total? Cada uno, ¿cuántos derechos tiene? ¿Cuántos son en total? 30. 30, muy bien, gracias. Entonces son 30 derechos humanos que cada persona tiene. Esto fue establecido según la ONU. Vamos a poner ahí, son 30 derechos humanos que tenemos y que fueron establecidos. ¿Por qué organización fue establecida? La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Ya. Por la ONU. ¿Luego de qué? Del término de la Segunda Guerra Mundial. Ya, vamos a ponerle luego de las guerras mundiales. Entonces, como ellos se dieron cuenta que las personas estaban siendo demasiado maltratadas, sacrificadas, forzadas, en fin, se violentaba todo hasta la vida, ellos se decidió crear. Listen, ¿puedes subir un poquito más, por favor? A ver, ahí. Ya, hasta ahí te espero, Martín, un momentito. Hasta yo tomarle. Andrea. Gamboa, Listen. ¿Perdón?
Andrea Gamboa. Perdón. Ya, entonces, Lice, ¿le puede bajar un poquito más el tamaño? Quiero copiar la última. la última es la que está acá abajo, si le puedes Ya, ver gracias, Lice. Sí. la última. Ya, hasta eso yo les voy a tomar lista, ¿ya? A ver, Aldaz, Presente. Ayauca, Presente. Arteaga, Barragán. Presente. Presente. Por favor, estén atentos, chicos. Bastidas, Presente. Bosques, Campo Presente. Verde, Presente. Cantuña, Presente. Cargua, Presente. Casi, Presente. Usme, Presente. Díaz, Presente. Erazo, Presente. Falcón, Gamboa, Presente. Girón, Presente. Lica, Presente. Luz Uriaga, Presente. Masache, a ver, Mejía, Presente. Merino, Presente. Mieles, Minaya, Pérez, Presente. Piedra Brian, Piedra Axel, Presente. Toca su Lady, Presente. Heidi Vivanco. Presente. Ya. Y vamos a poner el último de los cuadritos acá abajo. Y ahí vamos a poner el último ya. Ya. Los derechos pueden ser. A ver, pongamos acá. Los derechos son universales, inalienables, son imprescindibles, necesarios. Listen. Dime. A mí se me apuntó. Si te apunté. Ya. Relacionados. Ya. Eso es lo último, chicos. Entonces usted va a poner ahí. A ver, a ver. Ya. En el otro lado de la hojita, usted va a hacer un collage con los derechos. Recuerde que son 30 derechos. No le estoy diciendo tampoco que ponga todos. Pero por lo menos va a poner la mitad de derechos, ¿ya? Y ahí va a hacer un collage con todos ellos. El derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educación, sobre todo los más importantes. No puede dejarlos ahí pasar por alto. Eso va a poner, ¿ya?
Y en esta hojita solamente les voy a revisar esta parte de aquí. Voy a ver que tengan hecho esta parte. Se retiran y el día de mañana, que me parece que tengo con ustedes, déjenme ver. Mañana es miércoles. No Profe, tengo ¿puede con subir un poquito, Ah, por favor? tenemos. Ah, ya. El jueves tengo, ¿ya? Y el viernes ustedes tienen la evaluación, jóvenes. De paso les informo, ¿no? El jueves tenemos clase. Y el viernes usted tiene la evaluación, porque se adelantaron las evaluaciones. Me imagino que sí les dijo la profesora tutora de ustedes, que el día viernes van a dar las del próximo viernes, en vista de que el próximo viernes no hay clase. Entonces, con ustedes tengo la evaluación el viernes a la 6ª hora en la hora de texto. Deben ingresar y estar pendientes, no se vayan a olvidar, porque luego yo les tomo oral. Entonces, ingresan y dan la evaluación. Ya, hasta ahí les espero, jóvenes. Entonces, el día jueves yo les reviso el collage y hacemos un repaso para que ustedes den la evaluación el día viernes. Hacemos un repaso, ¿ya? Dime, a ver, ¿quién me quería preguntar? Martín, ¿algo me querían preguntar? No, Ah, ya. ya lo estoy enseñando. Ya, espérame un segundito que ya dejo de compartir esto y lo reviso, ¿ya? Chicos, tómenle una foto a esto, porque voy a dejar de compartir. Tómenle una foto quien no terminó para que luego lo haga. Profe, ¿puede poner el título, por favor? El título es El Estado y los Derechos. Ya. Ya voy a dejar de compartir. A ver, voy a contar cuántos están aquí. Está 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos hecho en total 5 párrafos. Si alguno de ustedes no tiene los 5 y por ahí dijo yo, voy a obviarlo, no lo voy a copiar, le voy a revisar de uno en uno. Así es que verá bien que tenga todo. Voy a dejar de compartir. A ver. A ver, déjenme ver ahora si puedes retirarte. Le voy a decir el nombre de los que se retiran. Si alguien se retira antes de, ya sabe que yo llamo. Espérame un ratito. Ya. A ver. Retírate, Lady. Espérame un ratito, Martín. Déjame verte bien. A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Te has comido un párrafo, Martín? ¿Dónde lo dejas? No, profe, está acá. ¿Y por qué dejas este espacio abajo? Te queda Es que voy a horrible. pegar las imágenes de cada uno, porque Ay, no dejé los... eso es en la La otra próxima hoja, el página collage, voy a dice hacer el clarito. collage. En la otra hoja hacen el collage. ¿Entendido? Ya, Ya. Martín, retírate, A ver, retírate. profe, Hugo. si le doy. Ya. Retírate, Matías Piedra. Ariana. Pablo. Santiago. Steven. Déjame ver bien, Ismael. A ver, espérenme un ratito, voy a anclar la imagen de Ismael. A ver, Ismael. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, Ismael.